¿Qué harías si el destino te pusiera frente a una elección que podría cambiarlo todo? Alejandro, un hombre de éxito y lujo, tiene todo lo que siempre quiso, pero un encuentro inesperado en el supermercado cambiará su vida de una manera que jamás imaginó. Una mujer humilde, un niño que no es suyo y un secreto que podría destruirlo todo. Lo que parecía un simple acto de bondad se transforma en un viaje lleno de amor, sacrificios y decisiones imposibles. ¿Sería capaz Alejandro de dejarlo todo atrás por un amor que el mundo no entiende? No te pierdas esta historia de transformación, desafío y redención. Esta es la historia de un hombre que tuvo que enfrentarse a sus miedos, superar prejuicios y encontrar lo que realmente importa en la vida. Un padre no es el que nace, sino el que elige amar. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo momento de este viaje. Queremos saber qué piensas. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el amor y lo que la sociedad espera de ti? Deja tu comentario aquí abajo y comparte este video con alguien que necesite saber que el verdadero poder está en las decisiones del corazón. ¿Estás listo para descubrir cómo termina todo? Comencemos este viaje juntos. Era una mañana común en la ciudad. Alejandro, un ejecutivo exitoso, caminaba por los pasillos del supermercado como lo hacía casi todos los días, envuelto en su rutina frenética de trabajo. Su vida, aparentemente perfecta, estaba dominada por los negocios, reuniones interminables y cifras que aumentaban de manera constante. A pesar de su éxito, había algo vacío en su interior. Había alcanzado todo lo que muchas personas deseaban: una casa elegante, un coche de lujo, una cuenta bancaria impresionante. Sin embargo, siempre le faltaba algo. Un vacío que no podía llenar con dinero ni con el poder que había ganado a lo largo de los años. Ese día, sin embargo, algo cambiaría sin que él lo supiera. Mientras paseaba por los pasillos, un leve ruido llamó su atención. Era el sonido de una madre que pedía disculpas, visiblemente preocupada, mientras trataba de contar el dinero que tenía en su billetera. Teresa, una mujer de unos 30 años, estaba con su hijo en el supermercado, comprando lo que podía para su hogar. Su rostro mostraba una mezcla de desesperación y agotamiento. Alejandro la observó de lejos por un instante, pero algo en su expresión lo hizo detenerse. Había algo en ella que lo tocó de una manera inexplicable. El pequeño de Teresa jugaba con una caja de galletas mientras ella intentaba reunir la cantidad necesaria para pagar. No era suficiente. El total que la caja marcaba era mucho mayor de lo que ella podía pagar, y las cartas no estaban a su favor. Teresa comenzó a dudar, viendo la escasa cantidad de dinero que tenía en sus manos. Podía sentir el calor de la vergüenza al estar en una situación tan difícil frente a otras personas, y sobre todo, frente a su hijo. La tensión aumentó cuando el cajero le pidió el pago. «Lo siento, no es suficiente. ¿Quiere que le retire algo?», dijo él, sin saber que esas palabras solo profundizaban la angustia de Teresa. Pero antes de que pudiera reaccionar, ella sonrió de manera resignada y dijo con una voz suave: «Prometo pagar cuando pueda». Las palabras salieron con una mezcla de humildad y dolor. Teresa no estaba pidiendo caridad, solo estaba aceptando la cruda realidad de su situación. Sin embargo, esas palabras tuvieron un efecto inesperado. Alejandro, que en ese momento esperaba en la fila, observó con atención. Algo dentro de él cambió al escuchar esas palabras. No era solo una promesa de pago, era una muestra de dignidad. La manera en que Teresa aceptaba su destino, sin quejas, sin expectativas, hizo que algo profundo se removiera en él. Mientras tanto, la vergüenza y el temor en el rostro de Teresa no pasaron desapercibidos para él. Sin pensarlo demasiado, Alejandro se acercó al cajero. Sin esperar más explicaciones, le dijo con firmeza: «Deja que yo me encargue de la cuenta». Teresa lo miró confundida.
¿Qué? Preguntó sin poder creerlo. Yo pago, no se preocupe. En un gesto rápido, Alejandro pagó la cuenta de Teresa, cerrando el ciclo de tensión que la mujer había vivido. Pero, ¿por qué lo haría? Teresa apenas pudo formular palabras, sorprendida por su generosidad. Alejandro solo asintió con una leve sonrisa. No necesitaba explicar nada, su acción ya hablaba por sí misma. Con la misma rapidez con la que había actuado, Alejandro salió del supermercado, dejando atrás una mujer que no podía dejar de mirar el recibo de pago, casi sin creer lo que acababa de ocurrir. A pesar de que lo que hizo Alejandro no parecía ser nada extraordinario para muchos, para Teresa fue un acto que transformó su vida. En su mente, ese gesto no solo fue una simple transacción de dinero, era algo mucho más profundo. Un acto de bondad desinteresada en medio de un mundo que a menudo parece estar lleno de indiferencia. Teresa, que ya había aprendido a vivir con el peso de la pobreza, no sabía qué hacer con la emoción que sentía en ese momento. No solo había recibido dinero, sino algo mucho más importante. Había sido vista, reconocida como una persona. En una sociedad que a menudo ve a los demás como objetos, ser vista de manera tan humana y compasiva la dejó sin palabras. Su mente comenzó a trabajar a toda velocidad. ¿Cómo podía alguien que vivía en un mundo tan distinto al suyo, alguien que no tenía ninguna razón para ayudarla, ofrecerle algo tan generoso? Teresa empezó a ver ese gesto como un faro en su vida, una pequeña chispa que podría encender algo más grande en su corazón. Alejandro, por su parte, seguía con su rutina diaria, ajeno a la transformación que acababa de comenzar. Su vida continuaba, pero algo en él ya no era el mismo. Sin poder identificar exactamente qué, sentía que algo había cambiado dentro de él. En lugar de seguir pensando en sus próximos negocios o logros materiales, la imagen de Teresa, de su rostro humilde y su agradecimiento, persistía en su mente. ¿Por qué lo había hecho?, se preguntaba. ¿Qué lo había movido a actuar de manera tan generosa, sin ninguna expectativa a cambio? La respuesta parecía estar más allá de lo que Alejandro comprendía en ese momento. Era como si esa mujer, esa madre luchadora, lo hubiera tocado en un lugar profundo y olvidado de su ser, y el impacto de ese gesto de humildad lo sacudió. Para Teresa, la sorpresa no fue solo recibir el pago de su cuenta. Lo que realmente la conmovió fue la forma en que lo hizo. No había arrogancia en su actitud, no había superioridad. Alejandro no se presentó como un salvador ni trató de ponerla en deuda. Su gesto fue limpio, directo y desinteresado. El simple hecho de que alguien le hubiera dado algo sin pedir nada a cambio fue algo que ella nunca olvidaría. Lo que más la sorprendió fue la completa falta de expectativas por parte de Alejandro. No había un «te lo hago para que me debas algo», ni una condición oculta. Era un gesto desinteresado, algo que parecía casi milagroso para una persona como ella, que vivía bajo la constante presión de la escasez y la lucha diaria. ¿Cómo alguien como él podía ser tan generoso?, Teresa pensaba. Lo que siguió fue un torbellino de pensamientos. Al principio ella sintió incredulidad. Era como si todo estuviera fuera de lugar, como si ese gesto fuera algo que solo se veía en películas, algo que no podía ser real. Pero poco a poco, esa incredulidad dio paso a una profunda gratitud y admiración por un hombre que, a pesar de su estatus y su vida llena de lujos, había mostrado más humanidad que muchos que se decían compasivos en su entorno. Este acto de generosidad tocó algo dentro de Teresa que la hizo replantearse muchas cosas en su vida. Ya no se sentía tan invisible. De alguna manera, alguien había visto su dolor, su lucha, su necesidad, y había respondido con algo que no podía comprar con dinero. Eso, para ella, fue un despertar, un recordatorio de que, incluso en el mundo más frío y materialista, todavía había cabida para la bondad genuina. Después de ese día, la vida de Teresa no volvió a ser la misma.
No solo por la ayuda económica, sino por lo que ese gesto representaba. En los días que siguieron, Teresa comenzó a pensar más en Alejandro. Ella no podía dejar de preguntarse qué lo había motivado a hacer algo tan desinteresado. Algo en su interior le decía que él no era solo un hombre de negocios. Había algo más en él, algo que lo hacía diferente. Ese gesto, tan simple en apariencia, se convirtió en un hilo invisible que los unía, un lazo frágil pero real. Para Alejandro, aunque su vida parecía seguir como siempre, había una parte de él que no lograba soltar la imagen de Teresa. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué vida llevaba? Algo dentro de él comenzó a despertar. La conexión que él sentía con ella no era algo que pudiera describir con palabras sencillas. No era amor, no todavía, pero sí una extraña fascinación por su fortaleza, su dignidad. Algo en su vida había hecho clic, como si todo lo que había estado haciendo hasta entonces no tuviera sentido comparado con ese pequeño gesto de humanidad. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de que algo había cambiado en él. Ese encuentro había plantado una semilla. Algo en su interior empezaba a cuestionar la vida que había llevado hasta ese momento. Tal vez la verdadera fuerza no residía en el poder que había acumulado, sino en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, en la capacidad de conectarse con los demás de una manera genuina. Si te está emocionando esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas lo que está por venir. Déjanos tus comentarios, cuéntanos qué piensas de la trama y de qué parte del mundo nos sigues. Alejandro ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo dentro de él. Desde aquel primer encuentro con Teresa, algo en su vida había comenzado a cambiar. No era solo la generosidad del gesto que había tenido en el supermercado lo que lo mantenía pensando en ella, sino algo mucho más profundo que se había despertado en su interior. En sus interacciones con ella y su hijo Diego, había empezado a ver más allá de lo que solía ver en las personas. La lucha silenciosa de una madre por su hijo, el sacrificio que estaba dispuesta a hacer por su bienestar y una fuerza interna que Alejandro no había comprendido hasta ese momento. Su vida de ejecutivista, enfocada en los negocios, los números y el poder, parecía ahora vacía cuando la comparaba con el amor y el sacrificio que Teresa brindaba a su hijo sin esperar nada a cambio. Después de esa primera vez que se ofreció a ayudarla con la compra en el supermercado, las oportunidades de encontrarse con Teresa y Diego fueron constantes. Alejandro se vio a sí mismo buscando excusas para pasar tiempo con ellos, sin siquiera darse cuenta de que ya no solo era por compasión. Las tardes que compartían en el parque, los paseos, las conversaciones en los que él comenzó a conocer más de la vida de Teresa, lo hacían sentir algo que nunca había experimentado. Cada vez que veía a Teresa, sentía una mezcla de admiración y ternura, pero también algo más profundo, algo que lo hacía cuestionarse. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Los primeros días con Teresa y Diego fueron más ligeros, pero poco a poco, Alejandro comenzó a descubrir las dificultades que Teresa enfrentaba día a día. Teresa, como madre soltera, no solo tenía que lidiar con las responsabilidades de criar a Diego, sino también con las cargas económicas, emocionales y físicas que venían con ello. Ella, a pesar de las adversidades, nunca se quejaba. Alejandro se dio cuenta de lo poco que sabía sobre lo que era ser madre, y mucho menos ser madre soltera. El amor de Teresa por su hijo era inquebrantable, y esa dedicación era lo que mantenía su vida en movimiento. Un día, mientras paseaban por el parque, Teresa comenzó a contarle a Alejandro sobre su vida. Sus palabras eran simples, pero cargadas de una sinceridad que Alejandro no podía evitar admirar. La vida no ha sido fácil, pero todo lo que hago, lo hago por Diego, dijo Teresa, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y esperanza.
Alejandro la miraba atentamente, dándose cuenta de cuán profundo era el sacrificio que ella hacía. Para Teresa no se trataba solo de sobrevivir, sino de darle a su hijo una vida mejor, una oportunidad que ella misma no había tenido. «Mi día comienza muy temprano», dijo Teresa mientras caminaban hacia el banco. «Tengo que llevar a Diego a la escuela. Luego trabajo en el restaurante durante la tarde y por la noche, cuando termino, vengo aquí, a la clínica, a asegurarme de que Diego esté bien». Mientras hablaba, su rostro mostraba signos de cansancio, pero también una paz interna que solo puede venir de saber que haces todo lo posible por alguien que amas. Alejandro se dio cuenta de que nunca había tenido que enfrentar una vida así, llena de sacrificios constantes y decisiones difíciles. Él siempre había tenido todo lo que quería, sin tener que luchar para conseguirlo. Pero, a través de los ojos de Teresa, comenzó a entender que el verdadero valor de la vida no se encuentra en el éxito profesional, sino en las pequeñas decisiones que tomamos cada día por las personas que amamos. El amor de una madre no solo es lo que la mueve, sino lo que la sostiene. La vida de Teresa estaba llena de momentos difíciles, pero también de una esperanza que nunca la abandonaba. Cada día, ella luchaba no solo por mantenerse a flote, sino por crear un futuro para Diego que estuviera lleno de posibilidades. Alejandro comenzó a ver en Teresa una fortaleza que lo inspiraba profundamente. Ella no solo luchaba por su hijo, sino por ella misma, por su dignidad, por su derecho a ser feliz, a pesar de todo lo que había vivido. Mientras los días pasaban, Alejandro comenzaba a cuestionarse algo que nunca había considerado antes. ¿Estaba enamorándose de Teresa? Al principio pensó que solo era una atracción momentánea, una admiración por una mujer valiente y fuerte. Pero a medida que pasaba más tiempo con ella y Diego, las emociones que sentía comenzaban a tornarse más complejas. Cada sonrisa de Teresa, cada gesto de amor hacia su hijo, cada momento en que compartían algo juntos, como el paseo por el parque o las tardes en la cafetería, lo hacían sentir algo profundo que no podía ignorar. Teresa no solo era atractiva físicamente, aunque eso también jugaba un papel importante. Lo que realmente lo atraía de ella era su carácter, su resiliencia y la bondad que emanaba. Alejandro se dio cuenta de que había comenzado a desarrollar sentimientos por ella mucho más allá de la simple simpatía o admiración. El amor, pensó, no se forja solo a través de las palabras, sino en los gestos cotidianos, en las decisiones que tomamos por el otro. Y eso era lo que él estaba empezando a experimentar con Teresa. Alejandro se dio cuenta de que se sentía incómodo cuando pensaba en su propia vida, en su trabajo, en su mundo de lujo y negocios. Todo parecía tan superficial en comparación con la vida de Teresa. La veía como una mujer que había hecho de sus sacrificios una virtud, una mujer que había puesto las necesidades de su hijo antes que las suyas, que estaba dispuesta a luchar por su bienestar sin importar lo que le costara. Ese tipo de sacrificio, pensó Alejandro, es lo que realmente me está haciendo cambiar. El amor verdadero no se trataba de lo que uno podía obtener, sino de lo que uno estaba dispuesto a dar. Y Teresa, sin duda, le había mostrado el verdadero significado de este amor desinteresado. Un día, en un parque cercano, Teresa, Diego y Alejandro decidieron pasar la tarde juntos. Diego había estado deseando jugar al fútbol, pero Teresa, cansada de su rutina diaria, había preferido quedarse en el banco. Sin embargo, Alejandro, quien no había jugado al fútbol desde que era niño, decidió unirse a Diego. En ese momento, la relación entre él y el niño dio un giro inesperado. Aunque no eran padre e hijo, había algo en el aire, algo que hacía que se sintieran conectados de una manera muy especial. Al principio fue un simple juego de fútbol. Diego con su energía contagiosa y Alejandro con su torpeza inicial. Pero pronto la dinámica cambió.
Diego comenzó a confiar más en él, a pedirle consejos sobre cómo patear el balón o cómo mejorar sus habilidades. Alejandro, por su parte, comenzó a ver en ese niño algo más que un simple compañero de juego. Diego, sin saberlo, le estaba mostrando a Alejandro lo que significaba ser padre. No se trataba de tener la misma sangre, sino de compartir momentos significativos, de cuidar y proteger. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de que su conexión con Diego no tenía que ver con el vínculo biológico, sino con el afecto, la dedicación y el tiempo compartido. El vínculo entre padres e hijos puede ser genuino y profundo, independientemente de si hay o no una relación de sangre. Alejandro sintió algo muy fuerte ese día, mientras Diego lo miraba con una sonrisa radiante, como si lo considerara parte de su vida. Alejandro entendió que ya no estaba simplemente jugando con un niño. Estaba conectando con alguien que, de alguna manera, había comenzado a ser una extensión de su propio corazón. Aquella tarde, mientras se sentaban juntos a descansar después de tanto correr, Alejandro observó a Teresa, que los miraba desde la distancia. La mirada en sus ojos reflejaba una mezcla de orgullo y satisfacción al ver a su hijo tan feliz. Pero también había algo más, un reconocimiento de que su vida, aunque difícil, estaba llena de momentos como ese, momentos que hacían que todo valiera la pena. La maternidad, el sacrificio, el amor, todo lo que Teresa le había enseñado a Alejandro estaba comenzando a tener un sentido mucho más profundo. Si te está emocionando esta historia y te sientes identificado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de lo que está por venir. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre los giros de esta trama y desde qué parte del mundo nos estás siguiendo. La vida de Alejandro había dado un giro inesperado en los últimos meses. Lo que comenzó como un simple gesto de generosidad en el supermercado, ayudando a Teresa a pagar sus compras, se había transformado en algo mucho más profundo. A lo largo de las semanas, él había comenzado a involucrarse cada vez más en la vida de ella y de su hijo, Diego. Algo dentro de él había cambiado. Se había conectado con Teresa de una manera que jamás había previsto, y ese vínculo con ella y su hijo comenzó a ocupar un lugar central en su vida. Se sentía como parte de algo que nunca había conocido: la lucha por una familia, por un futuro mejor, la fuerza inquebrantable de una madre y el amor incondicional de un niño. Todo esto lo había tocado de formas que no sabía cómo expresar. Pero como en toda gran historia, siempre hay secretos que están por salir a la luz, secretos que pueden cambiar todo lo que creías conocer. Y fue en un momento de vulnerabilidad, cuando Alejandro ya pensaba que todo estaba claro, que la vida le reveló algo que nunca imaginó. El destino de su vida estaba entrelazado con Teresa y Diego de una manera mucho más profunda y compleja de lo que él podría haber anticipado. Todo comenzó en una tarde lluviosa, cuando Teresa lo llamó en busca de ayuda. Diego no estaba bien. Había estado enfermo durante varios días y su fiebre no bajaba. Teresa estaba desesperada y Alejandro no lo dudó ni un segundo. Fue a su lado tan rápido como pudo. Cuando llegó a su casa, Teresa parecía visiblemente agotada. Los días sin dormir, el estrés por el trabajo y ahora la preocupación por la salud de Diego la habían dejado al límite. Sin embargo, había algo diferente en su mirada, algo que Alejandro no pudo identificar de inmediato, pero que se sintió inquietante. Cuando finalmente Diego se quedó dormido en el sofá, Teresa lo miró fijamente, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Alejandro se sentó a su lado, ofreciéndole apoyo silencioso. Fue en ese momento cuando Teresa finalmente rompió el silencio. «Hay algo que nunca te he contado, Alejandro», comenzó con voz temblorosa. «Algo que he guardado por mucho tiempo».
Alejandro la miró, sorprendida por la seriedad en su tono. Por primera vez en su vida, sintió que la conexión que compartían iba más allá de lo que pensaba. Teresa no era solo una madre luchadora, no solo una mujer que había encontrado una manera de salir adelante a pesar de todo. Había algo más, algo que solo ahora ella estaba dispuesta a compartir. «Diego no es solo mi hijo», dijo Teresa con la voz quebrada. «Es hijo de un amigo muy cercano a ti, un hombre que murió hace unos años. Diego es su hijo biológico». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El rostro de Teresa estaba lleno de tristeza y arrepentimiento. Mientras ella hablaba, él no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ser esto posible? Durante todo ese tiempo pensó que Diego era el hijo de Teresa, como si fuera su propio hijo. Pero la verdad era mucho más compleja. Diego no solo era un niño con el que había formado un lazo emocional, sino que, en realidad, era el hijo de su mejor amigo, alguien a quien Alejandro había querido profundamente, alguien que había perdido años antes. Teresa le explicó cómo había conocido a su amigo, cómo su relación con él había sido corta pero profunda, y cómo, después de la muerte de él, ella quedó embarazada de Diego sin saber qué hacer. El padre de Diego nunca supo que sería padre, y Teresa, por respeto a la memoria de su amigo y para proteger a su hijo, nunca había revelado el secreto. Pero ahora, años después, la verdad había salido a la luz. El golpe fue devastador para Alejandro. Durante tanto tiempo, había creído que su relación con Teresa y Diego era una historia de amor y esperanza que comenzaba a florecer. Ahora, la verdad sobre el pasado de Diego le hacía cuestionar todo lo que había vivido hasta ese momento. ¿Cómo podía ser que nunca se hubiera dado cuenta de la conexión profunda que existía entre él y ese niño? ¿Cómo podía haber aceptado tan naturalmente a Diego como su propio hijo sin saber la verdad? La revelación de que Diego era el hijo biológico de su mejor amigo le desbordaba de emociones contradictorias. Al principio, Alejandro pensó en alejarse, en distanciarse de Teresa y Diego. Sentía que todo lo que había construido con ellos era una mentira, que su conexión no era real. ¿Cómo podría seguir adelante, sabiendo que el niño que había llegado a amar con todo su corazón no era suyo? Además, al ser el hijo de su amigo fallecido, se complicaban aún más las emociones que él sentía hacia él. Pero algo dentro de él lo detuvo. El amor que sentía por Diego no dependía de la verdad biológica. Aunque el niño no fuera su hijo de sangre, Alejandro ya lo veía como suyo. El vínculo emocional que habían formado no podía borrarse tan fácilmente. ¿Qué significaba ser padre si no era por la conexión emocional, el tiempo invertido y la responsabilidad de amar y cuidar a otro ser humano? Alejandro se dio cuenta de que, más allá de las circunstancias, había elegido amar a Diego como a su propio hijo. Con el tiempo, comenzó a comprender que el verdadero amor no siempre dependía del ADN, sino de la voluntad de dar, de cuidar y de sacrificarse. No podía simplemente abandonar a Teresa y a Diego porque la verdad resultara más difícil de aceptar. Lo que sentía por ellos era real, y el hecho de que Diego no fuera su hijo biológico no cambiaba el amor que ya había comenzado a sentir por él. Después de la revelación, Alejandro pasó varios días sumido en la confusión. Pero a medida que pasaban los días, la verdad comenzó a asentarse en su mente. Diego era su hijo, no por la genética, sino por la relación que había construido con él. Él lo había visto crecer, lo había cuidado, lo había apoyado en sus momentos difíciles. Ese niño, aunque no fuera su hijo biológico, había sido su hijo desde el momento en que entró en su vida. Alejandro entendió que no podía dar la espalda a Diego. La conexión que sentía con él era más fuerte que cualquier vínculo genético. Aunque la verdad sobre su paternidad fuera compleja y dolorosa,
El amor que había crecido dentro de él por Diego no podía ser negado. Ya no se trataba de lo que la biología decía, sino de lo que el corazón dictaba. Y su corazón decía que Diego era su hijo y que no podía abandonarlo ahora. Finalmente, Alejandro tomó la decisión de abrazar ese papel, no por obligación, sino por elección. La verdadera paternidad, se dio cuenta, no era cuestión de sangre, sino de compromiso y amor. Decidió ser el padre de Diego, a pesar de todo lo que había descubierto. No importaba que la vida le hubiera lanzado un secreto inesperado, él estaba dispuesto a asumir las consecuencias de su decisión. A partir de ese momento, su vida ya no sería la misma, pero sabía que, si podía estar allí para Teresa y para Diego, podría enfrentar cualquier desafío que viniera. Lo que había comenzado como un amor imposible se había convertido en una necesidad que no podía ignorar. Si estás sintiendo la emoción de esta historia y te está tocando el corazón, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte para seguir disfrutando de este emocionante viaje. Activa la campanita para que no te pierdas ningún capítulo y deja tus comentarios con tus impresiones. Queremos saber qué opinas. Y si estás con nosotros desde alguna parte del mundo, cuéntanos de dónde nos sigues. Alejandro nunca imaginó que su vida podría cambiar tanto en tan poco tiempo. De ser un hombre de negocios exitoso, con una vida solitaria marcada por el trabajo y el lujo, se vio inmerso en un mundo completamente nuevo, un mundo lleno de amor, sacrificio y responsabilidad. La decisión de asumir la paternidad de Diego no solo alteró su visión sobre el niño, sino que también transformó la forma en que veía su vida, su carrera y sobre todo su sentido de felicidad. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a alejarse de la rutina que lo había definido durante años. El lujo, los viajes, las reuniones interminables, los contratos millonarios, todo eso parecía haber perdido su significado. Las noches de soledad en su elegante apartamento ya no le ofrecían consuelo. En su lugar, las tardes con Teresa y Diego lo llenaban de una paz que nunca había experimentado. El vacío que siempre había sentido en su vida comenzó a llenarse con algo mucho más importante: la conexión humana, el amor genuino y la responsabilidad de ser parte de una familia. Pero este proceso de transformación no fue fácil. Alejandro se vio obligado a cuestionar sus prioridades, a repensar lo que realmente importaba. Lo que parecía un sacrificio al principio, pronto se convirtió en su mayor bendición. Empezó a comprender que la verdadera felicidad no se encontraba en el dinero ni en la fama, sino en las pequeñas cosas, en una sonrisa de Diego, en la calidez de Teresa a su lado, en la sensación de estar contribuyendo a algo más grande que él mismo. La decisión de Alejandro de cambiar su vida por completo no fue sencilla. Había pasado años construyendo su imperio empresarial, disfrutando de una vida de lujos que le otorgaban una sensación de poder y control. Había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba, y dejar atrás esa vida significaba renunciar a muchas de las comodidades y seguridades que había logrado. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía seguir viviendo esa existencia vacía, que había algo más en la vida que solo el éxito material. La primera vez que pensó en mudarse con Teresa y Diego fue una mezcla de emoción y miedo. Alejandro no estaba acostumbrado a vivir en un espacio tan modesto. Su vida de antes estaba llena de comodidad y extravagancia, pero aquí, con Teresa y Diego, todo era más sencillo, más auténtico. Alejandro comenzó a preguntarse si estaba listo para hacer ese sacrificio, para abandonar su mundo de lujo por un hogar humilde, pero lleno de amor. A medida que pasaba el tiempo, la respuesta se hizo más clara. Su vida anterior ya no lo llenaba. Había encontrado algo mucho más valioso que cualquier logro material. Había encontrado la conexión emocional,
el amor genuino y la familia. Decidió dar el paso y mudarse cerca de Teresa. Dejó atrás su elegante apartamento, su coche de lujo, sus viajes frecuentes por trabajo y se comprometió a estar más presente en la vida de Diego y Teresa. Era un sacrificio, sí, pero también una elección por algo más profundo, algo que él no había sabido que necesitaba hasta ese momento. A veces, para crecer, necesitamos abrir mano de las cosas que creemos que nos definen. Alejandro pensó que su éxito material era lo que le daba valor, pero pronto descubrió que lo que realmente le daba valor era el amor que recibía de Teresa y Diego. A través de este sacrificio, Alejandro encontró una nueva forma de vivir, más sencilla, más humana y sobre todo más plena. Una de las transformaciones más profundas que Alejandro experimentó fue la superación de su soledad. Durante años había vivido en una burbuja de independencia y éxito, rodeado de personas, pero sin conexiones auténticas. Su mundo estaba lleno de superficialidades, amigos interesados en su poder y dinero, colegas con quienes solo compartía negocios, y noches solitarias en su apartamento vacío. La soledad había sido su compañera constante, y aunque nunca lo había reconocido, esa soledad era lo que realmente le estaba impidiendo ser feliz. Con el tiempo, y a medida que se fue acercando a Teresa y Diego, Alejandro comenzó a descubrir lo que era vivir de una manera auténtica. Ya no tenía que impresionar a nadie, ni vivir para las expectativas de otros. La relación con Teresa lo había transformado en una persona más abierta, más vulnerable, más dispuesta a compartir sus emociones. Diego, por su parte, lo empujaba a ser más presente, a abandonar la frialdad con la que había vivido durante tanto tiempo. El amor de Teresa y la cercanía con Diego fueron los remedios que curaron las heridas de su corazón. La soledad, que había sido su refugio durante años, comenzó a desvanecerse a medida que se sumergía en la vida de una familia. Ya no estaba solo, ni emocionalmente ni físicamente. Teresa y Diego se convirtieron en su hogar, en su refugio. Cuando miraba a su alrededor, no veía más lujos ni vacíos materiales, sino un hogar lleno de amor, comprensión y apoyo mutuo. Alejandro comenzó a entender que a veces el verdadero amor no se encuentra en las grandes gestas o en las declaraciones dramáticas, sino en las pequeñas acciones cotidianas. El hecho de estar allí para Teresa, de ayudar a Diego con la escuela, de compartir una comida juntos, todo eso era lo que realmente significaba pertenecer a algo más grande. La soledad que antes había sido su amiga, ahora se convertía en su enemigo. Ya no necesitaba estar solo para sentirse realizado. La verdadera realización llegaba cuando estaba rodeado por el amor de aquellos que realmente importaban. El amor puede ser una experiencia transformadora cuando se permite vivir de forma auténtica. Alejandro dejó atrás su vida de fachada, se permitió ser vulnerable y abrazó el amor sin reservas. En ese proceso no solo encontró una familia, sino también a sí mismo. La paternidad fue uno de los aspectos más transformadores para Alejandro. Aunque no había sido él quien había concebido a Diego, comenzó a comprender lo que significaba ser padre en un nivel mucho más profundo. La paternidad no era solo un título o una obligación, sino una jornada emocional de entrega, aprendizaje y responsabilidad. Desde que tomó la decisión de mudarse con Teresa, Alejandro empezó a participar activamente en la vida de Diego. A veces era tan simple como ayudarlo a hacer la tarea. Otras veces era compartir un partido de fútbol en el parque, pero cada momento estaba impregnado de una sensación de propósito. No había nada más satisfactorio que ver a Diego crecer bajo su cuidado, y la responsabilidad que sentía lo impulsaba a ser mejor persona. Lo que Alejandro descubrió al abrazar la paternidad fue que no se trataba solo de cuidar a un niño,
Se trataba de educar, de mostrarle el mundo, de enseñarle valores y sobre todo de ser un ejemplo para él. La paternidad le enseñó a Alejandro la importancia del sacrificio personal, la paciencia y la dedicación. Cada día con Diego era una oportunidad para aprender, para ser más sabio y para dar más de sí mismo. Ser padre no se trataba solo de biología, sino de conexión, de responsabilidad y de amor incondicional. En esos momentos de quietud, cuando observaba a Diego y Teresa juntos, Alejandro entendió que la verdadera paternidad no estaba definida por el ADN, sino por la elección de cuidar, amar y ser responsable. Era un viaje continuo de dar lo mejor de sí mismo, y él estaba dispuesto a recorrer ese camino con todo su ser. La paternidad no es solo un título, es una jornada de aprendizaje constante. Alejandro descubrió que ser padre significaba mucho más de lo que había imaginado. Cada día, en su vida con Teresa y Diego, encontraba nuevas formas de aprender y crecer como ser humano. La paternidad no se trata de tener un hijo, sino de ser el apoyo y guía que ese hijo necesita para crecer en un entorno lleno de amor. Si estás emocionado con esta historia de transformación y crecimiento, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios con tus impresiones. Queremos saber de dónde nos sigues y qué opinas de todo lo que está sucediendo en esta trama. Alejandro había tomado una decisión trascendental, un cambio que muchos considerarían arriesgado e incluso temerario. Había elegido a Teresa y a su hijo Diego por encima de su vida anterior, por encima de su éxito, por encima de sus propios logros. En el principio, todo parecía perfecto. Teresa y Diego le ofrecían algo que nunca había tenido antes: amor genuino, una conexión real y una familia. Alejandro sentía que había encontrado su propósito, algo más importante que cualquier contrato o reunión de negocios. Pero a medida que esta relación se hacía más visible, comenzaron a surgir críticas que le mostraron un lado oscuro de su decisión. Las críticas no tardaron en llegar, y lo que comenzó como un amor silencioso y privado, pronto se convirtió en el blanco de las miradas ajenas. Amigos, colegas de trabajo e incluso familiares comenzaron a cuestionar sus elecciones. Para muchos, lo que Alejandro había hecho no solo parecía un acto de rebeldía, sino un desprecio por todo lo que había construido a lo largo de su vida. Como un hombre de su estatus, con una vida llena de lujo y comodidad, podía decidir vivir con una mujer de clase social baja, renunciando a todo lo que su familia había querido para él? Las preguntas se multiplicaban y las críticas se volvían cada vez más duras. Para la sociedad, Alejandro estaba cometiendo un error que no solo afectaba su reputación, sino que también los ponía a todos en una posición incómoda. En cada encuentro con amigos o familiares, sentía el peso de las expectativas que recaían sobre él. Había sido el niño prodigio, el hombre de negocios exitoso, el hijo perfecto que nunca había decepcionado. Pero ahora, al abrazar a Teresa y Diego como su familia, sus decisiones lo habían convertido en un extraño para los ojos de aquellos que siempre lo vieron de una manera diferente. Y lo peor de todo, las críticas no solo venían de su círculo social, sino también de su propia familia. El primer golpe de rechazo llegó por parte de sus amigos más cercanos, aquellos que siempre lo habían apoyado y acompañado en sus triunfos. Al principio, las conversaciones parecían casuales, como si solo estuvieran preocupados por él. Alejandro, ¿estás seguro de lo que estás haciendo?, le preguntaba a su mejor amigo. Sabes que te respeto, pero esto no es lo que esperábamos de ti. Estás poniendo en riesgo todo lo que has logrado. Al principio, Alejandro trataba de justificar su decisión, de explicarles que lo que sentía por Teresa y Diego era real,
que había encontrado algo que nunca había experimentado en su vida de trabajo y éxito. Sin embargo, cuanto más explicaba, más evidente se volvía que sus amigos no podían entender su elección. La sorpresa se convirtió en incomodidad y pronto las críticas abiertas comenzaron a aflorar. Algunos le sugerían que lo que estaba haciendo era una locura, que debería pensar en su futuro y en su reputación. Este tipo de comentarios comenzaron a calar hondo en Alejandro, quien siempre había considerado a estos amigos como su familia. El juicio de ellos, que antes lo habían admirado por su éxito, ahora lo cuestionaba por su elección de vivir con una mujer de clase media baja. ¿Por qué estás perdiendo tu tiempo con ellos?, le preguntaban, como si el amor que sentía por Teresa y Diego fuera algo trivial y sin valor. Las palabras que antes consideraba como halagos, ahora se convertían en críticas destructivas. Alejandro, a pesar de la presión que sentía, no podía dejar de pensar en lo que Teresa y Diego le ofrecían. Sabía que ellos no solo representaban un amor genuino, sino que lo habían conectado con algo más profundo dentro de él, algo que su vida anterior nunca había podido proporcionarle. Pero la presión social era implacable y comenzó a cuestionarse si estaba haciendo lo correcto. El siguiente golpe vino desde su propia familia. Su madre, que siempre había sido su mayor apoyo, ahora lo miraba con desaprobación. «Alejandro, ¿cómo pudiste hacer esto?», le preguntó un día con los ojos llenos de preocupación. «Sabes que lo que estás haciendo no tiene futuro. Estás renunciando a todo lo que construimos juntos. ¿Y todo por qué? Por una mujer que no tiene nada que ver con tu mundo». La decepción en la voz de su madre fue desgarradora. «Te has olvidado de lo que realmente importa, Alejandro. Deberías estar pensando en tu futuro, en tu carrera, en tu apellido». Esas palabras calaron hondo y Alejandro sintió una punzada de culpabilidad. ¿Era este realmente el camino correcto? ¿Debería renunciar a su amor por Teresa y Diego para seguir la vida que su familia había planeado para él? A veces, la mayor batalla que enfrentamos no es contra el mundo exterior, sino contra las expectativas y los juicios de las personas que nos rodean. Alejandro comenzó a darse cuenta de que el rechazo más doloroso no venía de los extraños, sino de aquellos que más lo conocían. Enfrentar este juicio no solo lo obligaba a cuestionarse a sí mismo, sino también a replantear sus propios valores. Lo que antes parecía ser una elección obvia de amor y compromiso, ahora se había convertido en una lucha interna entre lo que él realmente deseaba y lo que los demás esperaban de él. A pesar de todo el rechazo que estaban enfrentando, Teresa y Alejandro no dejaron que las críticas los separaran. Aunque Teresa sentía la presión de ser la causa del sufrimiento de Alejandro, no dejó que las opiniones de los demás la afectaran. «Lo único que me importa es que estamos juntos», le decía a Alejandro cada vez que él se sentía abrumado por las críticas. «Lo que piensen los demás no importa». Este apoyo inquebrantable de Teresa fue lo que permitió a Alejandro mantenerse firme. Aunque sentía que su mundo se desmoronaba, Teresa era su ancla. «Tenemos que ser fuertes, no podemos dejar que las opiniones de los demás nos afecten», le recordaba ella. «Nuestro amor es verdadero y eso es lo que importa». Las palabras de Teresa comenzaron a calar más profundamente en Alejandro y pronto comprendió que lo que realmente importaba era lo que ellos sentían el uno por el otro, no lo que el mundo pensara. Juntos comenzaron a aprender que el verdadero amor no se deja vencer por los obstáculos. El amor que compartían no se basaba en la aprobación de los demás, sino en la conexión auténtica que habían cultivado. Cada día que pasaban juntos les daba más fuerzas para enfrentar las críticas y seguir adelante con sus vidas. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a compartir sus miedos, sus inseguridades y sobre todo su compromiso el uno con el otro. En una relación, la fuerza para enfrentar los obstáculos viene de la unión,
y la confianza mutua. Teresa y Alejandro encontraron consuelo en el hecho de que, mientras estuvieran juntos, podían superar cualquier dificultad. Cuando las críticas externas se volvieron abrumadoras, ellos se aferraron a su amor, sabiendo que esa era la única verdad que importaba. El momento de enfrentarse a su familia llegó cuando Alejandro se dio cuenta de que no podía seguir viviendo de acuerdo a las expectativas de los demás. Ya no podía seguir ocultando su amor por Teresa y Diego. Había llegado el momento de ser honesto, de hacer una elección radical. Consciente de lo que esto significaba, Alejandro convocó una reunión con sus padres. Estaba decidido a ser claro con ellos, a decirles que su felicidad no dependía de las vidas que ellos habían soñado para él. El día de la conversación, la tensión era palpable. Alejandro sabía que sería una charla difícil, pero no podía seguir viviendo una mentira. Sé que esto no es lo que esperaban de mí, pero la verdad es que mi felicidad está con Teresa y Diego. Ellos son mi familia ahora, les dijo, con una firmeza que no había mostrado nunca antes. Sus padres, visiblemente molestos, intentaron convencerlo de que estaba cometiendo un error. «Estás arruinando tu vida», le dijo su madre con voz temblorosa. «Todo lo que has trabajado por construir, todo lo que hemos hecho para que tu futuro sea brillante, lo estás tirando por la borda». Pero Alejandro, por primera vez en su vida, no cedió. «No me importa el futuro que ustedes planearon para mí», respondió. «Lo que importa es lo que yo siento. Y lo que siento es que quiero estar con Teresa y Diego. Quiero ser su padre. Quiero ser parte de esta familia». Fue una conversación dolorosa, pero liberadora. Alejandro sabía que al enfrentar a su familia, estaba eligiendo su propio camino, sin importar el costo. Insight emocional. A veces es necesario tomar la difícil decisión de cortar lazos con las expectativas familiares para seguir lo que realmente te dicta el corazón. Alejandro había llegado al punto en que no podía seguir viviendo para complacer a los demás. Había elegido un camino difícil, pero también el más auténtico. Al final, lo que realmente importa es la felicidad que encuentras al seguir tus propios deseos y no los de los demás. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte para seguir disfrutando de esta emocionante trama. Activa la campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios con tus pensamientos y opiniones. ¿Qué opinas de las decisiones de Alejandro? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a las expectativas de tu familia? Queremos saber de dónde nos sigues y qué piensas sobre todo lo que está sucediendo en esta historia. La vida de Alejandro había dado un giro profundo desde que decidió tomar a Teresa y a su hijo Diego como su familia. A lo largo de su viaje, se dio cuenta de que ser padre no se trataba de biología, sino de amor, dedicación y elección. A pesar de los momentos de duda y los desafíos sociales que enfrentó, Alejandro había tomado una decisión consciente de convertirse en el padre de Diego, no por obligación, sino por la profunda conexión que sentía por él. Los días con Diego y Teresa pasaban tranquilos, pero Alejandro comenzó a enfrentar los desafíos de la paternidad de manera real y concreta. Aunque su relación con Diego se fortalecía con cada día que pasaba, no todo era fácil. En su mente, Alejandro siempre se preocupaba por si estaba tomando las decisiones correctas. ¿Realmente estaba siendo el padre que Diego necesitaba? Se preguntaba constantemente, temeroso de repetir los errores que él mismo había visto en su propio padre, quien no había sido un modelo de paternidad. Mientras Alejandro se sumergía más en la vida de Diego, los miedos y las inseguridades sobre su rol de padre comenzaron a manifestarse. Se enfrentaba a situaciones que nunca había imaginado. ¿Cómo lidiar con las rabietas de Diego? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre ser una figura amorosa, pero también disciplinaria? ¿Y cómo apoyarlo emocionalmente en su crecimiento?
La paternidad no tenía un manual de instrucciones y con cada desafío Alejandro se veía más involucrado y comprometido con Diego, pero también más vulnerable. ¿Estaba haciendo lo suficiente? La vida de Alejandro, que antes se había basado en el éxito material y profesional, ahora se encontraba en una nueva dirección: ser el padre que Diego merecía, el hombre que Teresa necesitaba. Alejandro ya no era solo un hombre de negocios exitoso, sino alguien que, día a día, tomaba la decisión de ser parte activa de la vida de su hijo, un hijo que no era biológicamente suyo, pero que sentía más cercano que cualquier otra cosa que jamás hubiera conocido. Aunque la vida con Teresa y Diego lo había transformado profundamente, Alejandro no podía evitar tener momentos de duda. ¿Realmente estaba siendo un buen padre para Diego? ¿Estaba tomando las decisiones correctas? A veces se sentía abrumado por la responsabilidad que implicaba ser un padre. Aunque amaba profundamente a Diego, el miedo a no estar a la altura lo acechaba constantemente. No tenía el mismo vínculo biológico que otros padres podrían tener con sus hijos, y eso le hacía sentirse inseguro. Alejandro recordaba con tristeza la relación distante que había tenido con su propio padre. Estaba repitiendo los mismos errores que su papá. Su padre había sido un hombre de éxito, pero emocionalmente distante, alguien que nunca le mostró a Alejandro lo que realmente significaba ser un padre amoroso y presente. ¿Podría él ser diferente? Alejandro se preguntaba si estaba capacitado para ser el padre que Diego necesitaba. La verdad es que la paternidad no se venía con una guía clara, no había un manual de instrucciones. Pero lo que Alejandro pronto comprendió es que, más allá de los temores, la paternidad solo se construye con amor, paciencia, dedicación y, sobre todo, con la voluntad de estar presente, incluso cuando las dudas acechan. Cada vez que Diego se acercaba a él, buscando su apoyo, sus consejos o simplemente su compañía, Alejandro sentía que su miedo se desvanecía un poco. Había aprendido a escuchar a Diego, a comprender sus necesidades y a ser paciente. Sabía que no era perfecto, pero también comprendió que ser padre no significaba ser infalible. Significaba ser un referente, un apoyo constante en la vida de su hijo. Ser padre era un acto de amor diario, y a través de su dedicación, Alejandro iba demostrando que estaba allí para Diego, no por obligación, sino porque lo había elegido y no quería fallarle. La paternidad no viene con un manual de instrucciones, pero con amor, paciencia y dedicación se construye una relación fuerte y significativa. Alejandro aprendió que aunque las dudas son naturales, lo más importante es estar presente, ser constante y mostrarle a su hijo que siempre estaría allí, sin importar las dificultades. Fue en un momento de vulnerabilidad extrema cuando Alejandro demostró, sin lugar a dudas, que él era el padre que Diego necesitaba. Un día, Diego sufrió un accidente mientras jugaba en el parque. Cayó de una altura considerable mientras intentaba saltar de un columpio y se golpeó la cabeza con dureza. Teresa, quien había visto todo, entró en pánico y Alejandro, al recibir la llamada de urgencia, se apresuró a llegar al hospital. Cuando llegó, la situación era grave. Diego estaba inconsciente y los médicos estaban haciendo todo lo posible para estabilizarlo. Alejandro sintió como si el mundo se le cayera encima. ¿Qué haría si algo le pasaba a Diego? ¿Cómo podría sobrellevar la culpa de no haber podido protegerlo? Pero, a pesar del miedo, Alejandro nunca perdió la calma. Se quedó a su lado todo el tiempo, tomándole la mano a Diego, hablándole, asegurándole que todo estaría bien. Ese momento fue crucial para Alejandro. Mientras miraba a Teresa angustiada y luego observaba a Diego en la cama del hospital, entendió algo muy profundo. Él no era solo el hombre que había elegido ser padre de Diego, ahora era el pilar emocional sobre el cual Diego podía apoyarse.
Su amor por el niño era tan profundo que no importaba que no compartieran la misma sangre. Lo que importaba era que él había elegido estar allí, ser su figura de confianza, su protector. Diego lo necesitaba y Alejandro no iba a fallarle. Cuando los médicos finalmente anunciaron que Diego estaba fuera de peligro, Alejandro sintió una mezcla de alivio y gratitud. En ese momento entendió lo que significaba ser un padre. No era cuestión de biología ni de genes, sino de estar allí cuando más se necesitaba. Alejandro había demostrado que, más allá del título de padre biológico, él era el padre de Diego por elección, por amor. La presencia emocional es muchas veces más importante que cualquier otra cosa en la paternidad. Alejandro, al estar allí para Diego en su momento más vulnerable, demostró que lo que realmente importa es el amor, la dedicación y el compromiso. La paternidad no se trata de ser perfecto, sino de ser constante y presente cuando más se necesita. Después de aquel incidente, la relación entre Alejandro y Diego se fortaleció aún más. Alejandro entendió que ser padre no se trataba de que todo fuera fácil o perfecto. Había momentos de miedo, de inseguridad y de duda, pero esos eran solo parte del viaje. Lo que importaba era la conexión profunda que había creado con Diego, una conexión que no se podía romper por ninguna dificultad. A medida que pasaban los meses, Alejandro comenzó a sentirse cada vez más seguro en su papel de padre. Ya no se preguntaba si lo estaba haciendo bien o mal. Lo que había aprendido era que no había una forma única de ser padre. Lo importante era ser presente, estar dispuesto a ofrecer amor incondicional y guiar a Diego con paciencia. Había renunciado a la idea de ser el padre perfecto y había aceptado que lo más importante era ser real, auténtico y estar dispuesto a aprender de cada situación. Diego, por su parte, comenzó a ver a Alejandro no solo como un amigo o una figura de apoyo, sino como un verdadero padre. Con el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que su amor por Diego era tan fuerte como el amor de un padre biológico. No había necesidad de justificar su papel. La verdadera paternidad no se basa en el ADN, sino en la elección y el compromiso. Alejandro había elegido a Diego, y Diego lo había aceptado como su padre, sin importar la biología. La verdadera paternidad va más allá del vínculo sanguíneo. Se trata de una elección constante de amor, presencia y dedicación. Alejandro entendió que, a pesar de los desafíos, su relación con Diego no solo era legítima, sino que era aún más fuerte porque había sido una elección consciente y profunda. Si esta historia de transformación y paternidad te ha tocado el corazón, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte para no perderte lo que viene. Activa la campanita de notificaciones y deja tus comentarios. Queremos saber qué opinas de la historia de Alejandro y Diego. ¿Te has identificado con su viaje de paternidad? Cuéntanos de dónde nos sigues y qué te ha parecido todo lo que hemos visto hasta ahora. Después de todo lo que habían pasado, desde los rechazos sociales, las dificultades económicas y las pruebas personales, Alejandro y Teresa finalmente habían encontrado su paz. La vida no siempre había sido fácil para ellos, pero juntos habían superado cada obstáculo que les había puesto la vida en el camino. Ahora, mirando al futuro, su relación se había transformado en una unión sólida, basada en el amor, el respeto y la confianza mutua. Alejandro, quien antes solo vivía para alcanzar logros materiales, ahora entendía lo que realmente importaba: una familia, el amor incondicional y el compromiso de construir algo duradero. A lo largo de su viaje, Alejandro había cambiado. La paternidad, la vida con Teresa y la elección consciente de vivir por lo que realmente le hacía feliz lo habían convertido en una persona más completa y satisfecha. Ahora, Alejandro no solo era un hombre de negocios exitoso, sino un hombre de familia,
alguien que había aprendido que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero o en los bienes materiales, sino en los lazos que uno construye con las personas que ama. El futuro, que antes parecía incierto, ahora se presentaba ante ellos lleno de posibilidades. Teresa y él, junto con Diego, se veían como una familia fuerte, unida y dispuesta a enfrentar cualquier desafío que viniera. Pero ahora, con todo lo vivido, sabían que lo más importante era lo que habían logrado juntos. Un hogar lleno de amor y esperanza, un espacio donde el futuro estaba más que asegurado, no por riquezas materiales, sino por lo que realmente les unía, la confianza y el amor. Alejandro y Teresa ya no eran solo una pareja que luchaba contra las adversidades. Ahora se veían como un equipo sólido, con un futuro que había sido diseñado con esfuerzo y dedicación. Habían dejado atrás las críticas, las dudas y los miedos que los habían acechado durante tanto tiempo. Ahora su amor y su compromiso mutuo eran más fuertes que nunca, y con Diego como su hijo, comenzaron a soñar con un futuro aún más brillante. Uno de los mayores desafíos que tenían por delante era la educación de Diego. Ambos sabían que darle a su hijo la mejor educación posible era fundamental para su futuro. Teresa, siempre tan dedicada, había hecho todo lo posible para que Diego tuviera lo necesario, pero ahora Alejandro, con su apoyo y recursos, se comprometió a asegurarse de que Diego tuviera todas las oportunidades para crecer y convertirse en el hombre que quería ser. Juntos, comenzaron a investigar escuelas, a pensar en cómo ayudar a Diego a encontrar sus pasiones y a guiarlo en su camino hacia el futuro. Pero no solo se trataba de la educación académica. Alejandro y Teresa también querían enseñarle a Diego sobre la vida, el valor del trabajo en equipo, la honestidad y el amor. A medida que avanzaban en su plan para el futuro, Alejandro se dio cuenta de algo que nunca había considerado antes. La verdadera felicidad no se encuentra en las cosas que poseemos, sino en las experiencias y las relaciones que cultivamos. Mientras se sentaba junto a Teresa, planeando sus próximos pasos, entendió que su verdadera riqueza no estaba en su carrera, sino en la familia que había creado. El amor verdadero es lo que permite superar los desafíos y crear algo duradero, una base sólida para el futuro. A medida que Alejandro y Teresa se unían más en sus metas comunes, entendían que el amor y el compromiso mutuo les brindaban la fuerza para construir un futuro lleno de oportunidades, pero basado en lo que realmente importaba, su conexión emocional y la educación y el bienestar de Diego. Aunque nunca antes lo había considerado, Alejandro comenzó a pensar en el matrimonio como una forma de sellar lo que ya era un compromiso profundo. Después de haber superado tantas pruebas juntos, después de todo lo que habían pasado, decidió que era el momento adecuado para dar un paso más en su relación con Teresa. Un matrimonio no solo representaría el amor que se tenían, sino también la promesa de seguir adelante juntos, como una familia, enfrentando lo que el futuro les trajera. A Teresa le costó un poco aceptar la idea. A lo largo de los años, nunca había sentido que el matrimonio fuera una necesidad para ellos. Ya se consideraba parte de una familia. Ya había compartido con Alejandro lo que significaba el compromiso, el amor y el apoyo mutuo. Sin embargo, después de una conversación sincera con Alejandro, Teresa entendió que este gesto, el matrimonio, no solo representaba una formalidad social, sino una reafirmación pública de su amor y compromiso. Alejandro propuso que no fuera una boda tradicional. En lugar de grandes ceremonias o eventos lujosos, querían algo sencillo, algo que reflejara la verdadera esencia de su relación: amor, humildad y autenticidad. Se casaron en una pequeña ceremonia íntima, con los amigos más cercanos y, por supuesto, con Diego como su testigo más especial. En ese momento,
Alejandro miró a Teresa y, con una sonrisa, entendió que el verdadero valor de ese día no estaba en los detalles materiales, sino en el significado profundo de su unión. El matrimonio se convirtió en un símbolo de lo que habían construido juntos, un recordatorio de que, a pesar de todas las dificultades que habían enfrentado, su amor seguía siendo la base de todo lo que hacían. Fue una celebración de la unidad que habían logrado, una unidad que no se definía por el papel, sino por los años de trabajo conjunto, por las decisiones difíciles que habían tomado y por el amor incondicional que se brindaban mutuamente. A veces, celebrar pequeños momentos con grandes significados puede reforzar la unión y la fuerza de la relación. El matrimonio de Alejandro y Teresa no fue una mera formalidad, sino un acto simbólico de reafirmar su compromiso mutuo. No necesitaban grandes demostraciones, ya que su amor ya estaba probado en los actos cotidianos de apoyo y dedicación. En este sentido, celebrar su unión fue un recordatorio de todo lo que habían superado juntos y lo que aún les quedaba por construir. Con el tiempo, la familia de Alejandro, Teresa y Diego comenzó a disfrutar de una vida más tranquila, más auténtica. Alejandro había encontrado en la paternidad algo mucho más grande que cualquier logro profesional: el amor incondicional que solo un hijo puede brindar, y la satisfacción de saber que su elección había transformado la vida de todos. Juntos, habían logrado construir algo más allá de las expectativas sociales, una familia unida, respetuosa y llena de amor. Mirando hacia el futuro, Alejandro y Teresa sabían que su legado no estaría basado en sus logros personales o en las riquezas materiales que habían acumulado. Lo que realmente importaba era lo que dejaban como ejemplo para Diego, que el amor y la familia son lo más importante y que el valor de la vida no se mide por lo que poseemos, sino por las relaciones que cultivamos. Diego, aunque joven, ya comprendía la importancia de los valores que sus padres le estaban transmitiendo. La familia que habían formado juntos con amor y dedicación sería el legado que Alejandro y Teresa dejarían a las generaciones futuras. Y aunque aún quedaban desafíos por enfrentar, sabían que nada podría quebrantar lo que habían construido. La unidad familiar era su fortaleza, y esa fortaleza seguiría creciendo con el paso de los años. El amor y la unión familiar no solo transforman vidas, sino que crean un legado que será transmitido de generación en generación. Alejandro y Teresa entendieron que lo más importante que podían dejarle a Diego no era la riqueza material ni los logros personales, sino un legado de amor, respeto y valores. Ese legado no solo los definiría a ellos, sino a todo el futuro de su familia. Si este final te ha emocionado y te ha tocado el corazón, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte para seguir disfrutando de historias llenas de emoción y lecciones de vida. Activa la campanita de notificaciones y déjanos tus comentarios. Queremos saber qué opinas sobre el final de esta historia. ¿Te has identificado con el viaje de Alejandro, Teresa y Diego? Cuéntanos de dónde nos sigues y qué te ha parecido todo lo que hemos vivido juntos en esta trama.